En la cadena SER, Zafarrancho Vilima. Con la colaboración de La Flor de Utrera, anís artesanal. Esta noche, en Zafarrancho Vilima, Álvaro Martín dedicará uno de sus íntimos a conocer a uno de los oyentes más ilustres del programa, Carlos Álvarez. Carlos Álvarez es uno de los barítonos con mayor proyección a nivel internacional. Nació en Málaga en 1966 y cursó estudios de medicina. Pronto se dedicó en pleno a la música y desde 1989 ha desarrollado una carrera que le ha llevado a cantar por los mejores teatros del mundo. Desde 2019 es también jurado del programa Tierra de Talento de Canal Sur Televisión. ¿Al público le gusta la ópera, pero no lo sabe? Al público le gusta la ópera, no solo le gusta, le encanta y se emociona. Pero es verdad que no lo sabe. Muchas veces no sabe que lo que está oyendo forma parte de una ópera, no sabe que ese trabajo musical tiene detrás toda una historia y no sabe que además eso se puede hacer desde aquí, que es lo más chulo, ¿no? La ópera toca temas que son inmortales, imperecederos. La ópera es universal, afortunadamente. Y es por eso por lo que la gente es capaz de comprenderla muy bien a través de la emoción y no necesariamente del conocimiento. Como está tratando sensaciones que son compartidas por todos los seres humanos desde hace más de 30.000 años, pues entonces en el momento en que nos vemos representados en el escenario, ya sabemos de lo que va, ¿no? Hay veces que nos gusta y hay veces que no nos gusta tanto. Y entonces la ópera puede servir perfectamente de crítica social hoy en día. Siguen sucediendo cosas, desgraciadamente, que ya sucedían en el momento en que se compusieron y además tienen el mismo sentido crítico, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente la ópera se mantiene siempre de moda. Los griegos ya hablaban de la crisis del teatro con Sófocles, ¿eh? O sea que estamos casi siempre en las mismas situaciones. Y una palabra que se escucha mucho ahora es opereta. Sí, pero la opereta es una forma de ópera. La opereta es una forma de género lírico que tiene que ver con Centro Europa fundamentalmente. La opereta es muy famosa en Francia, la opereta es muy famosa en Austria, la opereta es muy famosa en Alemania, en Italia incluso, donde frente a la ópera es un género más ligero, y la opereta española es la zarzuela. La zarzuela. Sí. Es curioso que tus dos vocaciones prácticamente contengan las mismas palabras, ópera y operar, porque tú ibas para otorrino, para ginecólogo o para pediatra, para una de las tres especialidades, pero tú dejaste los estudios en cuarto de medicina y con algunas asignaturas de quinto aprobadas. Sí, incluso de sexto, y para vergüenza mía, sin haber terminado la carrera, estoy en el centro de la orla de mi promoción. Mis compañeros, con eso de que yo seguía manteniendo algunas asignaturas y me había convertido en un porteador de apuntes por toda Europa, pues me dijeron, una vez que ellos ya estaban en sexto, y me dijeron, ha llegado el momento de hacerse la foto para la orla. Tú háztela, y ya luego decidimos. Y el que decidió fue el fotógrafo, y me colocó justo en medio. O sea, no podía ser ni una esquinita para que yo pasara desapercibido. Y afortunadamente después la historia de mi trabajo ha equilibrado de alguna manera esa pequeña deshonra que era para mí, que sin embargo para mis compañeros era una cosa de la que se sentían orgullosos, ¿no? Tú te sentías un poquito impostor, ¿no? Hombre, sin duda, y además tenía una cara de impostor tremenda, como todas las de la orla, que no hay foto de orla que sea buena, pero cuando la Universidad de Málaga me nombró doctor honoris causa, de alguna manera se equilibró. Y ya puede abrir una consulta privada y todo. No, eso los doctores honoris causa no pueden abrir. Eso no es 007, licencia para matar, Álvaro. No. Además le tengo demasiado respeto al ejercicio de la medicina. Claro. Es algo muy importante. Pero sabrás un montón, ¿no? O sea, que decir, con asignaturas aprobadas de sexto, tú... Sí, bueno, yo tengo un conocimiento básico, rudimentario de lo que significa la medicina, y precisamente por eso ni me automedico,
y solo en caso de que alguien me pregunte, oye, me pasa esto, soy capaz de contarle algo, ¿no? Pero en absoluto sería capaz de ejercer, no. ¿Y alguna vez has tirado de tus conocimientos sanitarios? No sé, pues, Para echar una mano, claro, para poder ayudar y todo eso. Esto que te ha pillado a lo mejor una situación en la que... No, un médico. No he oído nunca eso de, un médico en la sala, no. Hay un barítono, mira Un usted. barítono, sí, pero un médico no. ¿No? ¿Pero tú crees que se te daría...? Bueno, yo creo La que RCP, sí. por ejemplo, sí, ¿no? La verdad es que era mi necesidad vital como profesión era esa, ¿no? Y yo estaba encaminado a hacerlo. Lo que pasa es que en un momento determinado la vida te obliga a elegir, y eso y el hecho de haber sido elegido por los demás y no directamente por mí para convertirme en un cantante, pues bueno, me dejé querer y ya está. Y aquí estamos. Eran esas tres especialidades, ¿no? Otorrino, ginecólogo Sí. Bueno, o pediatra. otorrino, fundamentalmente, yo me llevaba los apuntes de otorrino conmigo, pero casi todo tenía que ver con la generación de vida y la vida incipiente, o sea, la ginecología y la pediatría. Esas dos hubieran sido mis especialidades fundamentales. Y bueno, la verdad es que no había algún comentario como, hombre, si hubiera sido un ginecólogo, pues le hubieras cantado un poquito y ya está, ¿no? Todo se habría relajado un poco más. Pero realmente no lo creo. Si la gente se quiere relajar, no es la posición obstétrica no es la mejor, Claro. la mejor relajación para una mujer, ya te lo aseguro yo. Y fíjate que tengo una amiga obstetra que dice que trabajar precisamente en estos ámbitos en los que tú has dicho, en Sí. lo que tienen que ver con la génesis de la vida, ¿no? Ujú. Es de los trabajos más desagradecidos de la profesión médica. Sí, sobre todo por el hecho de que la implicación del médico en esas circunstancias es absoluta, porque estás asistiendo al nacimiento de una vida, pero luego cuántos niños nuevos pasan por las manos de un obstetra o de un ginecólogo y de un pediatra, ya ni te digo, ¿no? Pero la verdad, eso, como yo no me siento alguien posesivo, no habría estado mal. Sí, Tienes dos hijos, Carlos tengo dos. y Alejandra. Sí. ¿Y asististe al parto? Al de Carlos sí, al de Alejandra no pude porque estaba trabajando, pero sí hice... estaba trabajando en el Teatro Real las dos veces. En el caso de Carlos estaba haciendo Bodas de Fígaro y entonces me dio tiempo a llegar a Málaga, a estar en el nacimiento de Carlos y a pasar las primeras horas con él y con la madre en el hospital. Fueron muy generosos con nosotros y me permitieron estar en la habitación, en el materno de Málaga, ¿eh? Y ese primer contacto con mi hijo en el pecho durante toda la noche, estar allí los dos, yo creo que eso ha creado un vínculo maravilloso. Y con Alejandra también estaba trabajando en el Real 2 años más tarde, haciendo Hernani, pero ya no me dio tiempo a llegar. Y un compañero mío de la facultad, que fue el que asistió a Carmen, la madre de mis niños, en ese momento, pues fue el que me llamó por teléfono para decirme, ya ha nacido Alejandra, vente para acá lo antes posible. No podía porque tenía función al día siguiente, y eso es algo que a veces el público no entiende. Nosotros sacrificamos parte de nuestra vida privada para hacer lo que tenemos que hacer encima del escenario. Te iba a preguntar por eso antes de meternos en tus inicios, en aquella escolanía en Málaga en la que empezaste, pero me gustaría saber, dice, yo he tenido a Carlos en mi pecho y Sí, eso sí. solventó o palió el hecho de que yo no pudiera estar en el parto. Bueno, en el suyo sí estuve. O sea, perdón, en el el de que no Alejandra. estuve fue en el de Alejandra. Y mi pregunta es porque hace poco he preguntado a alguien cercano a tu familia y me ha dicho que en 2020 vais a tener 15 días en España. Sí. 15 días. Sí. Esa es la vida de un cantante de primera fila. Sí, y de segunda fila también, porque tienes que estar preparándote constantemente para el momento en el que la gente te llame. Afortunadamente mi agenda está organizada pues hasta el 2023. Y conforme va pasando el tiempo, pues se van añadiendo compromisos a esa agenda, ¿no? Tú sabes lo que vas a hacer de aquí a 2023. Sí.
Claro, pero eso no es porque tengan muchos días de vacaciones, no, es todo, no es por todo lo mérito. contrario. No, eso no es mérito, ni siquiera es mérito mío, ¿entiendes? Hay una parte que tiene que ver directamente con la capacidad de los teatros, de los festivales, de organizar su agenda y poder contar con nosotros con el tiempo suficiente como para crear el reparto que ellos quieren alrededor de una ópera determinada, ¿no? ¿Y tus hijos te han dicho alguna vez, papá, no estuviste tal día, o no o te he echado de menos en según qué circunstancias por No, eso de estar... ese comentario no, porque mis hijos han crecido con esa situación y entonces lo han entendido perfectamente, porque yo también me he preocupado de que ellos convivieran esa situación, ¿no? Cuando ellos estaban de vacaciones estaban conmigo donde estaba trabajando, pero sí es verdad que, por ejemplo, en 2009, que fue el primer año en el que yo estuve parado por la lesión de mi cuerda vocal derecha, el comentario de Carlos, que en aquel momento tenía 11 años, fue: papá, ¿tú te has dado cuenta de que en este año hemos pasado más tiempo juntos que en toda mi vida? ¡Wow! Eso fue tremendo, fue un golpe ¿Te duro, pesó? ¿no? Hombre, te pesa porque aunque tú tienes la sensación de que las cosas se intentan hacer bien, resulta que su percepción de cómo era la realidad era un poco distinta a la mía, ¿no? Y entonces, claro, pero lo que sí hemos hecho siempre ha sido hablarlo todo. Y desde la emoción del afecto, del amor que nos tenemos, pero siempre comprendiendo por qué las circunstancias tenían que ser de una manera o de otra. De hecho, lo más difícil en mi vida es poderle decir no a mis hijos. En nuestro caso, casi todo se puede. En esa circunstancia, el hecho de poner límites a sus necesidades, a sus voluntades, a sus deseos, es la parte más difícil. Claro, lo fácil sería, vale, perfecto, haz lo que tú quieras. Pero no es ese el objetivo fundamental de la educación de unos hijos, ¿no? Es colocar el límite en el sitio y en el momento adecuado. ¿Tú imaginabas que la vida iba a ser así cuando cantabas en la escolanía del Colegio de Málaga? No, yo cantaba por diversión absoluta. Esa es la gran suerte, ¿no? Haber convertido mi mayor afición en mi profesión. Entonces, desde aquí digo, con la boca pequeñita, que debería pagar por lo que hago. Después ya he tenido la suerte de que muchas veces no me oyen y me pagan por hacer lo que hago. Claro. Pero eso es una suerte, eso es maravilloso. Eso Y sobre todo no lo pensé nunca, porque yo cantaba porque me divertía muchísimo, mucho. Y cuando eres niño, además, no te das cuenta de que inconscientemente se va creando un pozo de conocimiento que luego, si tienes una aptitud con P determinada, eso va a poder potenciar un desarrollo profesional, pero sin tener ni idea de que esto iba a terminar que tú y yo estemos hablando porque yo soy un barítono, ¿no? Bueno, hubiéramos terminado hablando de cualquier forma, incluso aunque yo no hubiera estado delante de un micro. Pero la pregunta es, porque un futbolista, por ejemplo, Sí. pasa muchas horas fuera de su casa, compromisos fuera de internacionales, Sí. pero un futbolista sabe que tiene una carrera determinada. Ajá. Un barítono, si quieren, no se jubila, ¿no? Bueno, o se jubila, aquí solo te jubila realmente la enfermedad y el paso del tiempo. Lo que impida que tu cualidad vocal ya no sea la que está a la altura de la expectativa, ¿no? Porque por ganas, yo creo que nadie tiene ganas de bajarse del escenario. Nadie. Y la mayor parte de nosotros nos queremos morir con las botas puestas y salir con las patas por delante. Pero eso conlleva un riesgo, que es dar penita encima del escenario. Claro. Que eso sería terrible. Uh-huh. Pero quiero decir, tu retirada, que me imagino que será en tu Málaga natal o en Sevilla. En Sevilla, porque mi casa está allí, aquí. Tú no asomas ni siquiera por la esquina, ¿no? Es más, hablando con mi mujer, porque nosotros vemos los ejemplos de lo que sucede con otros compañeros, ¿no? Y hablando con mi mujer, el comentario es, si la cosa sigue así y estás cantando así, pues ella dice que se ve con el bastón persiguiéndome
para que me pare un poquito. Porque ella te acompaña a todas partes. Sí, vaya, me acompaña siempre. Ese es nuestro contrato de vida en común. Tú rechazaste muy al principio de tu carrera, Sí. una oferta de Ricardo Muti para hacer Rigoletto en la Scala de Milán. En la apertura de la temporada 93-94. ¿Eso qué? ¿Inconsciencia o No, honestidad? Justo lo contrario. Cuando eres inconsciente, lo primero que te viene es la gana de hacer cualquier cosa. Y sobre todo cuando es un caramelo de ese tipo. Pero cuando es un caramelo envenenado, entonces hay que percibirlo de otra manera. Y aquello fue un ejercicio de honestidad profesional y personal también. Porque para cantar interpretando y prestando mi cuerpo, mi voz, mi pensamiento, mi forma de actuar, necesitas tener una experiencia vital fundamental y poderlo contar desde dentro, aunque las cosas que tengas que hacer desde dentro no te gusten o estén en contra de tu ética, ¿no? Como persona y no como actor o como personaje. Entonces, en ese momento yo estaba en Londres, estaba cantando con la Sinfónica de Londres un repertorio totalmente distinto. Correbbe de Los Troyanos de Berlioz, que en ese caso es un barítono muy lírico y que no tenía prácticamente responsabilidad alguna. Y lo que se me ofrecía era hacer Rigoletto, que es el personaje protagonista, que es un hombre maduro, vapuleado por la vida, que tiene una hija a la que quiere cuidar y que finalmente, y esto es un spoiler para la gente que no conozca a Rigoletto, por su acción termina matando a su hija. Entonces, claro, yo le escribí una carta a Muti en aquel momento porque tenía que tomar una decisión y le decía: maestro, usted está muy convencido de que yo soy la persona idónea para abrir la temporada el 7 de diciembre del año 93 en la Scala, pero no lo puedo aceptar porque no soy lo suficientemente mayor, no me siento maduro como profesional. Afortunadamente no he tenido mucho sufrimiento en mi vida y sobre todo algo fundamental en los papeles de barítono verdiano. No tenía la experiencia de la paternidad. Casi todos los barítonos verdianos, los grandes importantes personajes, son papás. Son padres que, la mayor parte de ellos son padres con una parte oscura además, ¿no? Y entonces, bueno, es que no tenía ni un 25% para dar al personaje, ¿no? Y claro, ante esa situación era imposible. Al principio el maestro Muti dijo: Álvarez, que es como llaman a los Álvarez en Italia, Álvarez ha paura, tiene miedo, y efectivamente era un miedo, pero un miedo respetuoso, era un miedo responsable, ¿no? Y con el paso del tiempo nos encontramos ya para trabajar y nos convertimos en amigos y me reconoció que fue la mejor decisión posible. Por la mar chica del puerto andan buscando los buzos la llave de mi recuerdo. Se la ha borrado a la arena la huella del pie descalzo, pero le queda la pena y eso no puede borrarlo. Por la mar chica del puerto. Esto es un poema de un escritor paisano tuyo, de Manuel Alcántara, interpretado por Maite Martín. Dice el comienzo de la estrofa, dice que bajen los buzos a buscar las llaves de mi recuerdo. ¿Tú guardas bien la llave de tu recuerdo? La llave de mi recuerdo, a ver, mis recuerdos están abiertos, porque yo quiero que la gente comparta conmigo los suyos para hacer los míos más ricos todavía. Porque al final el recuerdo, la memoria es algo muy parcial, es muy subjetivo, es nuestra visión del mundo y cómo la elaboramos. Es más, yo he tenido recuerdos que han ido evolucionando en el tiempo, dependiendo no solo de lo que yo había experimentado, sino de cuál había sido la visión de los que me rodeaban en ese momento. Y cosas que yo pensaba que eran de una manera, resulta que eran de otra. Entonces, la llave de los recuerdos tiene que ser una llave maestra
compartidas con la mayor parte de la gente que forma parte de mi vida. Y eso me enriquece muchísimo. Pero sí que al elegir esta canción lo que hago es hacer una referencia a Málaga como mi sitio, mi origen, y el respeto por lo que implica la configuración de alguien con respecto a su ciudad. Después, como estamos llenos de complementos circunstanciales, el complemento circunstancial del lugar, que es el nacimiento de alguien, en un tiempo determinado también, son casi accidentales, ¿no? Y la situación es cuál es tu relación con tu ciudad cuando ya tienes posibilidad de intervenir en cómo es el desarrollo de la misma desde tu acción, ¿no? Y eso es lo más importante. Yo, si me lo permites, quiero ahondar un poquito en los recuerdos de ese niño malagueño que tiene un hermano menor, sí, que se llama José. José María. Y yo soy Carlos Manuel. Y tú eres Carlos Manuel. Sí, señor. Que la única que me llama Carlos Manuel ya es mi madre. Es tu madre. ¿Y cuando se enfada o en estado normal? No, en estado normal ya empieza a llamarme Carlitos. Porque Carlos, mi hijo, ya no es lo suficientemente pequeño como para ser Carlitos. Así que al final yo soy, como diría Darth Vader, yo soy tu padre, ¿no? Qué bonito. Eso es tremendo. Tu familia regentaba una tienda de ultramarino en el Perchel. La familia de mi padre. Sí. Los Álvarez, que venían de la provincia de Jaén y que llegaron sobre final de los años 20, llegaron a Málaga. Venían mi abuelo Carlos Álvarez, otro Carlos Álvarez, mi bisabuelo también lo fue, y así sucesivamente. Ellos, mi abuelo venía del Castillo de Locubí, mi abuela Águeda venía de Alcalá la Real, y entonces se afincaron en Málaga, y allí nació ya mi padre. Mi padre era parte de los hijos de mi abuela Águeda, que era la segunda esposa de mi abuelo, que era viudo. Y hablábamos antes de la relación con tus hijos y el trabajo en la distancia. Sí. Bueno, y tú eso lo habías vivido también, en cierto modo, con tu padre, que era viajante. Sí. Mi padre era agente comercial cuando dejó la tienda Ultramarinos. Yo nací cuando mi padre todavía trabajaba en la tienda Ultramarinos, en la calle Ancha del Carmen. Que la calle Ancha es el Broadway de Málaga. Broadway, calle Ancha. Entonces, si hay algo que ya empezaba a condicionarme de alguna manera, era el nacimiento de mi padre allí en el número 70 de calle Ancha del Carmen. Y eso, yo recuerdo ir a ver a mi abuela Águeda, porque mi abuelo Carlos ya no vivía, ir a ver a mi abuela Águeda allí, a mi tía María, que trabajaba con mi padre. Y en un momento determinado mi padre decidió dejar la tienda porque necesitaba crecer profesionalmente. Y resulta que un amigo suyo, Pepe Salido, era el delegado de Persan en Málaga y lo contrató para que fuera el agente comercial, el viajante. Uh-huh. Y él se encargaba de la venta de los productos de Persan, que tenía su sede aquí en Calle Imagen. Y él salía los lunes por la mañana, se repartía la provincia en sectores y salía los lunes por la mañana y volvía los viernes por la tarde. Así que bueno, yo sé lo que significa crecer con un padre que no está durante la semana, pero sí el fin de semana. Y en mi caso, pues bueno, yo he estado ausente, pero siempre presente en la distancia, ¿no? No, y además tengo entendido que tu padre, después de volver el viernes por la tarde, no le dolía la espalda para volver a montarse en el coche y llevaros de viaje a la playa, sí, a la montaña. Sí, claro. Porque mi padre decía, no es justo que vosotros estéis aquí. Y él llegaba cansado, venía derrengado. Imagínate, esa carretera, de mitad de los años 60 hasta mitad de los años 70, aquellas carreteras, ir a Ronda era una aventura. Yo recuerdo una vuelta, pues nos fuimos a Ronda con él, dijo, no vais a ir al cole durante 3 días. Y nos fuimos a Ronda con él y la vuelta por Monda para llegar a Málaga con la niebla, fuera del coche, mirando que
que tuviéramos el límite del barranco controlado y bueno, ríete tú del Dakar, ¿no? Así era la vida en aquel momento y eso la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño. ¿Y nadie en tu familia había mostrado inquietudes artísticas? Había una parte que eran músicos, pero eran músicos a los que les gustaba tocar. Me cuentan que un tío abuelo o algo así era director de banda, alguno tocaba la bandurria, otro tocaba el clarinete, pero nunca llegó directamente a mí ese conocimiento. Entonces, bueno, yo soy alguien que ha aparecido por generación espontánea. Bueno, no. La generación espontánea tenía una razón y era haber sido elegido para formar parte de la escolanía del colegio. Que ahí es donde empieza todo. Ahí es donde empieza todo. Miguel Ángel Garrido Sánchez, que es el director, que es mi amigo hoy en día, ya lo era en aquel tiempo, fue el que hizo la elección de todos los niños. Él hizo una audición a todos los niños varones del colegio, era un colegio mixto ya en aquel momento, en el año 73, y él eligió a unos 30-35 niños para formar la escolanía. Pero, perdóname, tú ahí serías una voz blanca, ¿no? Claro, yo era una voz blanca. Es que no te imagino con una voz no tenía blanca. Esta voz desde chico. Claro. Yo tenía voz blanca y no tenía bigote. Ni melena. Ni melena. La melena vino después. La melena vino después. Y curioso, por comodidad. Lo de la melena fue por comodidad. Hay una razón escondida. Y es que como no tenía tiempo de viajar a Málaga para cortarme el pelo, para que me lo cortara Antonio, que era mi peluquero en aquel momento, pues, empecé a dejarme el pelo largo y ya después así se quedó. Pues yo tengo otra teoría aquí. Yo tengo la teoría aquí de que no te gusta trabajar con pelucas. Bueno, eso también. Que dan mucho, pican mucho, dan calor. Pero la razón primigenia era que no podía ir a Málaga a cortarme el pelo. Pues claro, cuando tienes el pelo un poco más largo, si quieres ir moldeando el estilo y eso, necesitas que sea alguien que conozca el pelo, que sepa el corte. Y hablar de cortes de pelo en un idioma que no sea el español es muy difícil, sí. Es muy complicado. Ni con una foto, que lo quiero hacer. Nada, tampoco, porque al final lo de la foto es bastante engañoso, porque nuestro pelo casi nunca se corresponde con lo que nosotros queremos. Entonces, el que lo tenga. Oye, ¿tú cuántos idiomas hablas? A ver, yo hablo bien italiano, inglés y español con acento. También lo puedo hablar sin acento. También. Y después chapurreo un poquito de francés y el alemán debería haberlo aprendido ya solo por una cuestión de cortesía, claro. Porque me he pasado toda mi vida profesional trabajando en países donde se habla alemán. Claro. Pero como todo el mundo es muy amable y la cuestión es entenderse, pues entonces en el mundo de la ópera hay dos idiomas fundamentales, el inglés y el italiano. Y el español, por toda la tradición de grandes cantantes españoles, también se ha convertido en algo que parece chic a muchos. Y entonces cuando me conocen, intentan hablar incluso español conmigo, con lo que eso me ha facilitado mucho la vida profesional. Luego, cuando tienes que vivir en el sitio, ya las cosas cambian, ¿eh? Si tienes que ir al súper. Mi mujer estuvo pidiendo 2 filetes de ternera en París y le tuvo que hacer al carnicero que estaba impertérrito allí con los brazos cruzados y se tuvo que poner los 2 dedos en la cabeza como si fueran los cuernos de la vaca y diciendo ¡mu! Y señalando 2 a los filetes, ¿no? Sí, un poco afín. Claro. Bueno, nos habíamos quedado en el coro de la escolanía. Uh-huh. Y en 1990 sí. Debutas en La Zarzuela, la del Manojo de Rosa. En el Teatro de la Zarzuela. Yo había debutado ya haciendo un papel pequeñito en Málaga, haciendo el Marqués de la Traviata en abril del 89. Y yo considero que ese fue mi debut profesional, porque habían sido otros que vinieron de fuera. En aquel momento, Luis Iturri, que era el director del Teatro Arriaga de Bilbao, que venía a traer producciones de ópera a Málaga, fue el que decidió que yo iba a hacer ese papel, ¿no? Y eso fue el despegue fundamental. Yo intentaba en aquel momento seguir haciendo compatible la Facultad de Medicina con cantar en el coro de la ópera y empezar a hacer algunos papeles solistas,
pero ya se convirtió en imposible cuando Emilio Sagi, que era el director del Teatro de la Zarzuela, me invitó a hacer audición a Madrid para compartir un doble reparto haciendo el Joaquín, que era el barítono protagonista de la del Manojo de Rosas de Sorozábal. Un éxito. La verdad es que sí. Fue un exitazo y la gente empezó a preguntarse, ¿y este chico de Málaga con 20... Cuando debuté en Madrid ya tenía 24 años. Y la gente decía, ¿de dónde ha salido este tío, no? Y yo había salido del coro de la Ópera de Málaga. Porque en Andalucía no se dan las circunstancias idóneas para que salga un cantante lírico, ¿o sí? Ahora sí. En aquel momento no. Lo que pasa es que yo estuve en el momento adecuado y en el sitio justo. Estaba en el coro de la Ópera, allí en Málaga, que era la plataforma desde la que yo podía saltar y gente podía tener el conocimiento de que yo existía. Y el momento justo era la eclosión del mundo de la música clásica en España, con el crecimiento de infraestructuras, el nacimiento de grandes agrupaciones musicales, orquestas, coros, se hacían nuevas temporadas líricas en casi todos los sitios, pero han pasado 30 años y todavía sigo teniendo una pequeña cicatriz, que es el hecho de que mi ciudad no tenga un auditorio. Y eso, bueno, no sé si lo veré yo. Dicen que están en ello, pero bueno. Entonces, claro, imagínate en el momento en el que yo tengo que tomar la decisión, pues como todo el mundo tengo que salir fuera para luego volver a ser refrendado a mi ciudad. Pero no fue ni traumático, ni tampoco fue algo que me sacara de mi estado de equilibrio, ¿no? Es más, cuando yo volví de Madrid, tuve la necesidad de tener una conversación con mis padres. Y fue la siguiente: pensar que a partir de ahora el trabajo de vuestro hijo va a estar en el ojo de la opinión pública. Entonces habrá gente que pueda decir, oye, mira qué bien, y que empiece a pensar, pues este tipo es importante, y nada de eso. Nosotros vamos a mantener la misma actitud de tranquilidad. Es verdad que alguien que se sube al escenario presenta otra visión ante los demás, pero yo, en el momento en que termina el trabajo, vuelvo a ser yo mismo. Si tengo que demostrar mi excelencia, si tengo que demostrar mi valía, será encima del escenario, pero mi vida privada no va a cambiar, y la vuestra tampoco. Y entonces todos lo entendimos perfectamente bien, y eso ha convertido a mi familia en la más iconoclasta del mundo. Una anécdota. Teatro Real de Madrid, me parece que era después de un Rigoletto, el camerino lleno de gente después de la función. Claro, cuando eres el protagonista, todo el mundo te dice señor Álvarez, don Carlos. Llaman mis padres a la puerta del camerino. Abre mi padre desde fuera y dice, nene, tu madre y yo estamos ahí, así que date prisa. Pum, cierra. Y se acabó. Ya está. Se acabó el glamour, la más absoluta realidad. Ahí eras Carlitos, no era el señor Álvarez. Claro, yo soy Carlitos. Claro. Carlos Manuel. El azul del mar inunda mis ojos, el aroma de las flores me envuelve. Contra las rocas se estrellan mis enojos y así toda esperanza me devuelve. Malos tiempos para la lírica. Teo Cardalda cantaba en los 80 Malos tiempos para la lírica, el vocalista de Golpes Bajos, que es tu segunda elección. La pregunta aquí sería obvia. No sé si la has elegido por eso. ¿Corren malos tiempos para la lírica? No, afortunadamente no. Y Teo Cardalda con Germán Copini, y el hecho de que Golpes Bajos utilizara, al menos como título, un poema de Bertolt Brecht que hace que la realidad pueda tener visos dramáticos la mayor parte de las veces, y que pensemos que las cosas a nuestro alrededor no están tan bien como pensamos. Es solo un aviso de que hay que tener muy en cuenta
el entorno en el que vivimos, y que cuando pensamos que son malos tiempos para la lírica es porque posiblemente la cosa está mala, ¿no? Pero afortunadamente somos no. hijos de nuestro tiempo, ¿no? Absolutamente. Y el que piense que no es así se equivoca, porque lo que necesitamos es ser parte activa de la sociedad en la que vivimos. Ya no solo donde estás empadronado, sino donde vas a trabajar. Cuando antes de estas últimas elecciones en Austria la ultraderecha formaba parte del gobierno, yo estaba muy preocupado, no por lo que tuviera que ver conmigo, ¿no?, sino por cómo se está fraguando una situación peligrosa, ¿no?, en estos tiempos. Y la lírica posiblemente sea el fiel de la balanza, ¿no? Si las cosas van bien para la lírica, normalmente la sociedad significa que tiene una capacidad de crecimiento, que no es que se tenga que nadar en la abundancia, porque me gustaría repetir, y aquí será la primera vez que lo diga, que la ópera no es elitista. Lo único que pasa es que se tiene que dar en unas circunstancias que son muy definidas. Tú tienes que hacer una función de ópera o un recital lírico en un sitio que tenga una buena acústica, y eso normalmente se da en sitios cerrados, y sitios cerrados que se llaman auditorios y teatros, y que tienen, desgraciadamente, un condicionamiento físico que es el número de entradas posibles. Entonces, para ver mi trabajo, yo tengo que hacerlo en un teatro que puede tener entre 1.000 y 2.400 localidades, que pueden ser los teatros más grandes, casi 3.000 como el Metropolitan, 2.200 la Ópera de París, 1.600 Viena. Claro, yo puedo hacer eso una noche, y en una noche habrán visto mi trabajo 1.600. Un artista pop tiene la posibilidad de ir a un estadio de fútbol a hacer un concierto para decenas de miles de personas. Eso yo no lo puedo hacer porque yo canto sin amplificación y haciendo que mis cualidades vocales sean las que llenen ese espacio de sonido. Cuando aparece la amplificación, tú lo puedes hacer donde te dé la gana. Entonces, es por eso por lo que se tiene una sensación de que el mundo de la ópera, el mundo de la lírica, es elitista. No, lo que pasa es que las entradas son numeradas y tienes el sitio que puedes adquirir, ¿no? Pero al final de cuentas, sea por una condición o por otra, está claro que el público que asiste, digamos que es una élite. No, tú puedes encontrar entradas en Viena por 5 euros. Es verdad que la ves de pie, pero son 5 euros. Y ves el mismo espectáculo que la persona que paga entre 180 y 225 euros, que está como 10 metros delante de ti en el patio de butacas. Y es la misma función. La cuestión es la oferta y cómo se diversifica la oferta. Y en todo caso, lo que pasa es que nosotros todavía estamos en el pan y circo, ¿no? Y todo lo que sucede en un teatro de ópera en España tiene que ser fabuloso y tiene que ser excepcional. Y ha de serlo, por calidad, pero no porque se den todos esos añadidos que lo hacen tan especial. No, es especial porque está haciendo un trabajo único, que es contar una historia maravillosa en las mejores condiciones, ¿no? Pero entonces, si incluso ni siquiera yo sé que había entradas por 5 euros, falta Sí. entonces divulgación. Absolutamente. Y difusión. Y difusión, sí. Pero eso es muy fácil, Y sobre todo, yo no me considero la persona más lista del mundo en cuestión de gestión, ¿eh? Pero sí que se puede hacer que la gente se sienta orgullosa de los elementos que participan en una producción de ópera en tu ciudad, aunque se repita el cantante, que sea el coro de tu ciudad. Es una cuestión de cómo se ve la asistencia a un espectáculo de ópera. Si tiene que ser siempre lo asombroso y que todo sea excepcional, pues entonces solo podríamos ir a la apertura de la temporada a la Scala de Milán el día 7 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Que es el top, digamos así, ¿no? Por tradición. Pero si no, hay cientos de teatros de ópera en Alemania, por ejemplo. Ciudades con 50.000 habitantes tienen un teatro de ópera donde tienen compañía estable, orquesta, coro, todo. Y si es jueves, pues resulta que yo tengo entrada
para ver La Traviata a las 7 de la tarde, con la gente de mi ciudad. Esa es la ópera. A lo mejor no tienen un equipo en primera, ¿no? No, efectivamente. O dos. Mira, más cosas que puede que el público desconozca. ¿Por qué uno tiende a pensar que los más cotizados son tenores y sopranos y no barítonos y bajos? Pues posiblemente porque están más en la zona de peligro, ¿no? El agudo, que es eso que hace vibrar las conciencias y las emociones, es posiblemente lo más difícil. El do de pecho. O aparentemente es lo más difícil, ¿no? Para mí, evidentemente, lo más difícil es hacer creíble un personaje y que tú te emociones y te olvides de que el que está ahí es alguien que además puedes conocer. Y que creas que la historia que te están contando es de verdad. Y cuando han pasado 2 horas y media, 3 horas y media de ópera, dices, ¡ay, ya se acabó! Y mira qué malo el tío. Y ese tipo de cosas son para mí las importantes. Pero es verdad que el agudo es algo muy espectacular. Son como los fuegos de artificio del mundo de la ópera, que los tienen todos, ¿eh? Los tenores, las sopranos, nosotros los barítonos, hasta los bajos se están haciendo agudos. Y depende de su zona, de su zona más aguda, ¿no? Y solo depende del registro en el que estén cantando. Pero sí es verdad que la presión que se ha creado alrededor de las voces más agudas, que son las más espectaculares, los ha puesto siempre en la cuerda floja, y eso, claro, hace que la gente piense que es como un escalafón, ¿no? Yo recuerdo que una vez me preguntaban en una rueda de prensa, ¿y si usted estudiara podría ser tenor? Y mi respuesta fue acercarme a mi compañero, un bajo que estaba a mi lado, y decirle, anda que no te queda nada. Porque la gente ha hecho una asimilación a la voz de tenor como lo más alto del escalafón por importancia, ¿no? Cuando realmente es un condicionamiento físico, anatómico, físico. Claro. Sí. Pero es verdad que siempre son los 3 tenores, Carrera, sí. Pavarotti, Plácido Domingo. Por cierto, ¿los encuentros con Plácido son plácidos? En mi caso sí. Plácido se convirtió en alguien muy importante al principio de mi carrera. Es verdad que cuando Plácido te abre la puerta, tiene un doble efecto. Hay un efecto beneficioso y otro de gran presión, porque el beneficioso es que puede acelerar el proceso de conocimiento del cantante, que es un cantante incipiente, y que vengas de la mano de Plácido, pues ya significa que los demás te van a mirar de una manera determinada, con mejores ojos posiblemente, mejores oídos, pero también te exige estar a la altura de la expectativa, porque claro, él no le da la mano a cualquiera, ¿no? Y desde el momento en que nos conocimos, siempre ha sido cercano y siempre ha tenido en mí posiblemente a ese hermano pequeño del que cuidar y tener una tutela desde lejos, y yo me he sentido siempre muy respaldado, y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Él dirigió mi debut en el Metropolitan de Nueva York en el año 96. Él estaba en el podio de la orquesta con la batuta y yo hacía de Papá Germón encima del escenario. Y así pues desde el año 92, que es cuando nos conocimos, hasta hoy. Pero tienes más compañeros que son, por ejemplo, Gregory Kunde. Sí, con Gregory. Son como hermanos, ¿no? Sí, es que al final nosotros nos subimos al escenario y lo que creamos es una familia extensa, porque a veces compartimos con ellos sentimientos que no hemos tenido la oportunidad de compartir con la gente más cercana, con los amigos a veces, o con la familia, porque el mundo de la ópera es un mundo de emoción. Y esa necesidad de hacer creíble la emoción, por ejemplo, cuando terminamos la última función de Otello en Londres, con Gregory, con Hermonella Yajo, que es una soprano albanesa maravillosa, que es otra hermana, estábamos llorando en el momento del saludo final, ¿no? Y había una razón por la que llorar, porque nos dábamos cuenta de lo que significaba el recibimiento del público de nuestro trabajo, que no nos vamos a ver en un montón de tiempo, que somos capaces de
dejarnos la piel por el otro encima del escenario y que compartimos afectos que van más allá del mero trabajo, ¿no? Eso es fundamental. Y claro, yo tengo la suerte de poder trabajar con muchos amigos en el escenario. Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Libre te quiero, de Amancio Prada. Amancio Prada musica aquí unos versos del poeta zamorano Agustín García Calvo. García Calvo, sí. Al que conocí, Zamorano y anarquista. sí, señor. Al que conocí en unos cursos de ronda de música y filosofía, a los que he asistido como ponente en varias ocasiones. Y esta elección tiene que ver con dos circunstancias fundamentales. Hoy en día, si alguien piensa que amar es poseer, se equivoca absolutamente. Y por eso yo quiero a la persona que amo libre a mi lado y que decida qué es lo que quiere hacer. Y la segunda, eso con respecto al amor Erótico. al amor erótico, ¿no? Pero al amor paternofilial, por ejemplo, o al amor familiar, al amor de los amigos, también los quiero libres. Yo cuando tuve a mis dos hijos pensé inmediatamente, estos dos son seres individuales a los que yo quiero y a los que he engendrado porque quería hacerlo, pero desde el momento en que nacen son seres individuales que tienen sus derechos, que tienen sus necesidades y a los que yo lo único que puedo hacer es amar y apoyar. Y entonces, como nosotros nos decimos todos los días te quiero mirándonos a los ojos, a la distancia es imposible que pueda superar ese afecto que es real porque es libre. Cuando mis hijos tienen disienten de mí, me lo dicen claramente. Y me lo dicen porque nuestra relación está basada en la verdad. No en el temor. No en el temor, en absoluto. Yo no le he levantado, bueno, levantar la voz sí, pero no les he gritado, no les he pegado, no. Yo he intentado tratarlos como seres adultos desde que eran pequeñitos. Y entonces, de alguna manera, ellos han ido creando un criterio que les permite decirme a los ojos, papá, creo que estás equivocado. Wow, eso es una relación muy chula. Y esa es la que yo quiero para todo el mundo. Entonces, libre te quiero es decir, esto es en lo que yo creo. Yo que soy un descreído, que soy ateo. Y si creo en algo es en la gente. Entonces, como las oportunidades son aquí y ahora, vamos a hacer que sea la mejor relación posible basado en elementos que puedan incluso dejar de ser subjetivos. La verdad podría ser la parte más objetiva de nuestras relaciones, ¿no? Y entonces me encanta y Amancio Prada ha sido alguien que ha sabido musicar muy bien ese tipo de sentimientos. Y dejar las pasiones desmedidas y los amores imposibles y los dramas para la ópera, Para ¿no? el escenario, claro. Es que yo tengo esos puntos de catarsis que me permiten decir, bueno, yo tenía un cuñado que era psicoanalista, lacaniano además. Y José Antonio me decía, Carlitos, deberías pasar por la consulta de vez en cuando para ver cómo manejas esa esquizofrenia controlada, que es la de ser muchos personajes a la vez. Incluso un personaje solo tiene tantas facetas que yo necesito hacer introspección constantemente para ver si realmente puedo estar a la altura de la expectativa, ¿no? He aprendido a no juzgar a los personajes y tener absoluta empatía por lo que ellos hacen, sienten, para tener la libertad absoluta de poder hacer cualquier cosa que tenga que ver con el personaje para poderlo justificar, ¿no? Encima del escenario. Entonces, claro, yo soy cientos de personajes a la vez, pero sigo siendo yo. Entonces, ¿cómo tener bajo control todo eso? Es facilísimo. Yo me guío solamente por la parte aforada del teatro. El aforamiento, el aforo
es el forillo que llaman la gente de teatro, es esa tela negra que te permite no ser visto desde el público cuando estás en la escenografía, pero no estás en el escenario. Tienes que ser visible. Cuando yo salgo de esa línea de aforamiento, soy yo inmediatamente. Y en el momento que traspaso la línea para estar dentro del escenario, soy el personaje. Y con ese clic, vivo de maravilla. Yo tengo que preguntarte por 2 programas. Y el problema es que tengo ya poco tiempo. Yo tengo que preguntarte por Tierra de Talento. Es un programa absolutamente desconocido, no tiene sentido en la televisión pública andaluza, de verdad no sé, y sobre todo la gente que está en el jurado, pobrecitos. No, pero es un programa en que es una... ¿Se ha entendido la ironía? A ver si... Sí, bueno, en la radio es complicado, pero con tu voz creo que sí. No, pero es verdad que asististe en cierto modo a la génesis de Tierra de Talento, que es una idea de nuestro amigo Manu. De Manu. Pero él hablaba mucho de ti siempre. Manu ha tenido la generosidad de contar conmigo para pensar que un programa así podía salir adelante, ¿no? Y al final ha salido. Ha salido, está. ¿Tú las tenías todas contigo? Está ahí. Sí. Cuando ya Manu me confirmó que íbamos adelante, además fue muy poquito antes de que empezáramos a hacer los programas, estaba absolutamente seguro. Viendo cómo es el trabajo, conociendo a Manu un poco más y viendo del grupo de gente del que se rodea, es que las cosas no pueden salir de otra manera que bien o muy bien, porque se produce un efecto acumulativo, ¿no? Perdóname, sí. no te quiero interrumpir, pero por favor, como también formo parte de Tierra de Talento, es decir, tú que has trabajado con los grandes equipos de trabajo, de grandes compañías, en grandes teatros, y esto está a la misma altura. Es más, creo que tiene elementos que superan a lo que sucede encima del escenario. Porque aquí ya no solamente estamos hablando de la parte profesional que está detrás de las cámaras, sino que además se le está dando la oportunidad a gente que tiene mucho talento de aparecer delante de la cámara, meterse en la casa de los andaluces y de mucha más gente que lo ve, porque sabemos que hay gente que lo ve en todo el mundo y que lo sigue y que tiene necesidad de ver qué es lo que sucede. Se convierte en un programa amable que siempre tiene un juicio positivo sobre el trabajo que se hace encima del escenario, y esa combinación es maravillosa. No existe un programa que pueda ser mejor que este. ¿Te da satisfacciones? A mí me da muchísima satisfacción, fundamentalmente porque me obliga a ser más responsable aún, ¿no? Pues claro, se sobreentiende que los que formamos parte del jurado necesitamos tener el conocimiento y el sentido ético y estético como para poder decir algo del trabajo que viene a hacer alguien al escenario. Imagínate, los que se suben al escenario de Tierra de Talento es gente que tiene ganas de expresar con su voz, con su movimiento, aquello que sienten realmente como lo más profundo. Y que eso sea reflejo de la sociedad andaluza en la que vivimos hoy en día. No hay una cosa que me pueda hacer sentir más orgulloso que eso. Está tan dentro de mí que ya no tengo. Está tan dentro de mí que ya no tengo ni tan siquiera un rincón donde no esté tu recuerdo. Alameda, cada vez que te miro. Dice, eres mi amor primero, da sentido a mi vida. ¿Quién es ese amor primero que da sentido a tu vida? Mi mujer, Valle, sin duda. Valle, que era profesora de canto de una prima tuya. Sí, en Málaga, en el Conservatorio Manuel Carra. Y entonces yo estaba trabajando en Málaga y le dije a mi prima Elena, por favor, me gustaría conocer a tu profesor de canto, porque siendo profesional yo no me fío de los profesores de canto. Entonces sé cómo funciona.
y tenía esa necesidad por saber quién iba a controlar la evolución vocal de mi prima. Y resultó que era Valle. Y bueno, pues nos enamoramos a primera vista y desde ese momento estamos juntos. Sin querer ahondar mucho, un amor que no tenía avisos de cuajar. No, porque yo estaba casado y ya era padre de un niño y ella estaba a punto de casarse también. Entonces, bueno, algunas circunstancias cambiaron en esa combinación y tiramos los dados y salió que sí, que teníamos que estar juntos. Sí, pero te tiraste los dados y no salió la respuesta de los dados hasta 9 años después o 5 años después. 5 años después. 5 años después. Sí. Pero a partir de ahí pues ya la situación fue la que es actualmente, ¿no? Compartir la vida y nuestra casa está donde estamos nosotros. Si estamos trabajando, estamos juntos. Si estamos de vacaciones, estamos juntos. Mis hijos son los suyos. Mi familia es la suya. Nuestros amigos son nuestra familia. Y eso pues gracias a la capacidad de convocatoria que tiene la señora Duque. Y no solo algo, sino algo también muy bonito que me ha comentado ella, y es que además mantenéis una muy buena relación con la madre de tus hijos. Sí, ciertamente. Cosa que no todo el mundo puede decir, desgraciadamente. Con Carmen, bueno, es que intentamos ser bastante civiles en ese sentido, ¿no? Se puede terminar una relación, se puede disminuir el amor, pero lo que no puede desaparecer es el respeto por la persona que ha compartido más de 20 años contigo, ¿no? Esas son cosas que a veces no entiendo muy bien. Quizás porque hay gente en el amor, ¿eh? No hablo de este caso en particular, sino en el amor que para olvidar necesita odiar, ¿no? Posiblemente, sí, o porque fundamentalmente la relación no estuviera basada en la amistad. Y en este caso, Carmen y yo compartíamos la pasión por la música, porque cantábamos juntos en la Coral Santa María de la Victoria, en la Coral Carmina Nova, que creamos nosotros, y que hoy en día es receptáculo de voces como la de mi hijo Carlos, por ejemplo, que está cantando ya con ellos. Bueno, pues ese tipo de cosas al final unen mucho, y en la separación pues debe ser muy valorado el hecho de que hemos compartido muchas cosas en la vida y tenemos 2 hijos en común. Entonces eso es importante. Yo necesito en el último minuto de esta entrevista para preguntarte cuál es el sitio más lejano donde has escuchado Zafarrancho Vilima. En Japón. En Japón, sí, señor. Claro, como estáis en el podcast. En el podcast. Pues entonces allí. Y resulta que cuando sucede una cosa así, uno se siente más cerca. Así que no dejéis de hacerlo nunca. Hace poco has pasado la noche vieja con Carlos Aragón, con el director de la orquesta, y al final habéis terminado los dos hablando de Zafarrancho. De Zafarrancho Vilima, claro. Es que eso es alucinante. Fíjate, sois consumo de radio y podcast de la gente de la clásica. Aquí hay algo, Sí. Eran uno de nuestros targets. Pero espero que podáis corregir el rumbo, Sí. Porque esta degeneración no puede ser así. Carlos, ha sido un auténtico placer hablar contigo. ¿Ya se ha terminado? Es que sí, se ha terminado ya. Es que, de verdad, no, en serio. Ha terminado. Se nos ha pasado el tiempo. Pero es que no. ¿A que no te has dado cuenta? No. Ya, si me pasa mucho. En todos los sentidos. ¿Ya, Álvaro? ¿Ya? Utrera tiene que ver algo también. Utrera tiene que ver algo. Carlos, yo te agradezco muchísimo que haya pasado por los micrófonos de Zafarrancho Vilima para hacer este íntimo. La verdad es que me ha encantado conocerte más en profundidad. Sabía que era una buena persona, pero luego a la hora de documentarme y preguntar a otras personas y ver que esa sensación que yo tenía es una realidad, pues me llena de orgullo saberlo y poder contárselo a los demás. Gracias, amigo. Ha sido un placer. Igualmente.